Hola, soy el padre Jorge Ramírez, soy el párroco de la parroquia de la Santísima Trinidad de Most Holy Trinity Church en la ciudad de Webster, en el estado de Nueva York. La anécdota de hoy, mis hace 25 de años de hoy, es un día, mamá llegó y me dijo, voy a regalarte vida, porque precisamente cayó en el día de mi cumpleaños. Entonces mi mamá llegó y dijo, Diana, te voy a regalar vida. Y se fueron mi abuelo y mi mamá, conmigo claramente, y me llevaron a ponerme disque las vacunas. Yo soy muy miedosa con las agujas. Entonces yo estaba ahí sentada con todos los niños, normal, cuando en esas, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, la primera peladita me puso a llorar. Y yo llegué y salí corriendo por toda la EPS, como alma que lleva al diablo. Llegué hasta casi la calle. O sea, imagínense todo lo que puse a correr a mi mamá para que no me vacunaran. Porque, ajá, me aterran las agujas. Ese fue mis hace 25 años. George, ¿cuál fue tus hace 25 años? Bendito, 25 años. Yo era seminarista en Medellín, de la arquidiócesis de Medellín, cuando eso yo estaba estudiando para la arquidiócesis, antes de emigrar a los Estados Unidos. Yo estaba trabajando en la parroquia de la Purísima Concepción, en la Loma del Chocho, en Envigado, mucho más allá de ¿cómo es? Guadalcanal y esos, por allá por la transversal intermedia, por allá por, bueno, los Allá, que viven en Envigado sabrán, yo realmente hace 25 años no voy por allá. Y sí recuerdo mucho que el padre Oscar Emilio Restrepo, que era el párroco en ese entonces, no sé hoy en día en qué parroquia estará en la arquidiócesis, el padre constantemente ponía el himno del jubileo. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo por siempre será el Señor. Y eso era día y noche. Entonces como que uno lo escuchaba constantemente y uno ya no sabía si cantarlo, si gozárselo, si ponerse uno a llorar por tantas veces que lo repetían. Porque para mí sonaba igual, porque decía himno del jubileo para jóvenes, himno del jubileo para niños, y para mí sonaba todo exactamente igual. Pero sí, se hacían mucha insistencia de eso. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi parroquia de origen, que es Nuestra Señora del Carmen en San Javier, el padre en ese entonces era el padre Hernando Serna, que en paz descanse. Si no estoy mal, estaba en ese año, allá en el año 2000. Ponía la imagen, o era el padre Gabriel Botero, uno de los dos, no recuerdo quién era el sacerdote, pero ahí tengo alguna que otra foto de ese entonces. sobre el eh, 2000 era, si mi memoria no me vaya, el padre Gabriel Botero. ya era Gabriel Botero, ok, ya era el padre Gabriel Botero, que está en la Chinca ahí en Simón Bolívar, el padre Gabriel. Eh, sí, recuerdo que ponía también la imagen, recuerdo el escudo del jubileo. eh, entonces le hacía mucha insistencia con eso, o sea, más que una anécdota especial, es como que uno veía eso siempre, ¿no? Veía el jubileo por todas partes, el logo, el himno y toda la referencia frente al jubileo. Y obviamente, pues en ese entonces, yo tengo en ese momento 44, en ese momento tenía yo 21 años, pues nunca había tenido jubileo, porque un jubileo es cada 25 años. Entonces, este es mi segundo jubileo, entonces, pues, no escuchar todo ese tipo de cosas, pero no sé, cada uno pues vivirá tuvo su experiencia, ¿cierto? Y Claro, obviamente el seminario, yo estaba en el seminario, está el segundo de filosofía, entonces también escuchar eso en el seminario, también constantemente sobre el jubileo. súper, porque de por sí, pues ambos somos de la misma casa, ¿cierto? Sí, Nosotros, sí, ah, Jorge para mí ha sido siempre, va a ser siempre, yo creo que las personas están diciendo, pero ¿cómo no le dices padre? Él ya es sacerdote, pero pues yo realmente lo conocí sin todavía haber empezado el proceso como tal actual. Entonces, eh, digamos que fue un momento muy lindo porque de por sí Jorge no ha sido familia, ha sido amigo, ha sido una persona que ha estado, ¡ay, sí! ya que está yo como seminarista, los monaguillos, eso fue en San Javier. Ahí está, los otros ponían, siempre ponían El, es que pues no se ve bien, del jubileo. entonces, Eh, para mí es muy maravilloso porque el tema de hoy que es
misioneros de la esperanza, ¿cierto? De este camino de donde no solamente el jubileo es para que nos muestre ciertos temas, sino también ir a salir, ir a la salida, a encontrarse con otras personas, a llevar este mensaje tan lindo que nos ha mostrado. Y pues hablando pues del Papa Francisco, que en paz descanse, él nos dejó unos textos muy maravillosos, ¿cierto? Pero hay varios que nos han tocado muchísimo con este jubileo. Y es que, por ejemplo, Evangelii Gaudium nos decía que debíamos ir a las periferias, que debíamos salir, que debíamos como quebrar esa zona de confort e irnos para X lugar donde el Señor nos pusiera a llevar su mensaje. Fin de la historia. Eso es como un resumen así súper tajante, pero era eso. ¿Cómo es, ¿Cómo es ese salir de lo común? Vos que lo estás viviendo en este momento, ¿cómo es ese salir de lo común, de la comodidad del hogar, de la familia, de los amigos, y entrar a ese nuevo universo, a esa nueva cultura religiosa en otros lugares? Bueno, realmente hay que entender dos cosas. Uno, sí, es esa, el cambiar el país. Por ejemplo, en mi caso de viajar desde Colombia hacia los Estados Unidos, y aunque el cambio fue duro, no fue un cambio drástico como decir otros misioneros que van al África, que van al Asia, que van a las selvas, donde tienen que aprender un idioma muy, muy, muy difícil, muy complicado. Tengo amigos sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín que están trabajando, por ejemplo, ahora en Kenia y les toca una cantidad de conflictos, por lo menos aquí donde yo estoy, se ve muy, muy similar ese estilo de vida de parroquia y de comunidad y la gente viene a la iglesia, pero obviamente tiene sus retos, porque es el idioma, hablar en inglés, pero también el reto de hablar en español, porque es que cuando yo hablo en español acá yo no puedo hablar como un paisa, no me van a entender o me van a malinterpretar las palabras, porque a veces una palabra que para nosotros como país es algo bueno y positivo, para un mexicano puede ser una grosería, una mala palabra, o para un puertorriqueño. Entonces, yo digo bicho en Puerto Rico, eso es una cosa más impresionante. El insulto del año. Sí, o sea, es una palabra no nada agradable. Entonces, a veces cuando predico con comunidades hispanas, o hablo lo más neutral que pueda, o trato de decir, como decimos en Colombia, como decimos en Medellín, para que no me malinterpreten las cosas y no se vayan ellos por otro sentido. Entonces, sí, es desacomodarse uno, reaprender muchas cosas, así se habla en español, pero también el inglés. Y hay cosas aquí que uno no entiende. Y hay acciones que uno no entiende, y hay celebraciones que uno no entiende. Y como hay otras celebraciones que uno no celebra, pero que son bonitas. Por ejemplo, en un mes más o menos vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Eso no lo celebramos en Colombia y me parece muy bonito la familia reunirse a compartir un pavo y una comida y hacerle gracias y la gente viene a misa y yo en vez de las peticiones yo lo que hacemos es que los feligreses digan gracias y porque quieren darle gracias a Dios. Dice insistencia de la Eucaristía es una acción de gracias, del griego Eucaristía, acción de gracias. Entonces es reacomodarse ese tipo de cosas, pero también pienso que el Papa dice el salir a las periferias implicaría también que la iglesia tiene que desacomodarse, que la iglesia no puede quedarse únicamente en las cuatro paredes esperando que viene en misa. No, el sacerdote tiene que salir. Entonces, desde mi experiencia, yo que trabajo, yo que trabajo desde comunidad americana, porque de hecho la parroquia donde yo hablo es una comunidad americana, por ser uno de los pocos sacerdotes de la diócesis, yo pertenezco a la diócesis de Rochester, en Nueva York, porque solo somos 3 sacerdotes colombianos y uno mexicano para 86 parroquias, que tiene 12 condados, donde es gran parte del estado de Nueva York. Y muchas veces me toca conducir 2, 3 horas para decir una misa. Por ejemplo, el próximo martes, el día de San Judas Tadeo, en una comunidad mexicana, migrantes mexicanos que trabajan en una finca lechera, me piden el favor de ir a celebrar la misa a San Judas porque yo tengo una gran devoción a San Judas. Entonces, ¿qué me toca hacer? A las 8 de la noche, ir allá. ¿No? Y entonces, después de confesiones, irme aquí 6 de la tarde, hasta allá 8 de la noche, celebrar la misa tipo 8, 9 de la noche, y después de la misa, la comilona, porque siempre ellos comen y hay pachanga y comida y ese tipo de cosas, y después de eso, conduzco otras 2 horas de regreso a mi casa. Entonces, es salir a las periferias
Es no únicamente quedarme en este espacio, en la iglesia, esperando a ver quién viene. No, yo como sacerdote salgo a anunciar, yo como sacerdote por parte de mi salud y salgo a caminar alrededor, pero me voy rezando el rosario. Y me voy con clérigo, aunque la gente vea que él es el cura que está rezando. Así yo no les diga nada a ellos, pero lo ven. Eso es salir a las periferias. Hay una cosa muy linda, porque eso va como muy ligado a la siguiente como pregunta y comentario, y es que realmente el jubileo se llama Peregrinos de la Esperanza. O sea, peregrino implica ese levantarse y salir a caminar, pero muchas veces no es solo el caminar, sino también el poder nosotros sembrar esperanza en esas otras personas. Nosotros tenemos un dicho que dice que el ejemplo arrastra y arrastra un montón, y algo tan simple como ver al sacerdote de mi comunidad caminando, rezando el rosario. Eso es un ejemplo que arrastra, que llena de esperanza a las personas que están alrededor, por ejemplo. Y el llevar uno, por ejemplo, sí, eso, y el llevar uno, por ejemplo, tradiciones. Yo soy que aquí en mi parroquia, yo soy de los que llevo tradiciones colombianas. Ay, El sí. 8 de diciembre, religiosamente pongo a los gringos a revolver natilla y hacer natilla y buñuelos. Ellos no tienen la medida de qué están haciendo. Pero ver el padre en la cocina amasando y revolviendo natilla y me pongo un suéter que dice que no tengan miedo, soy un colombiano, o sea, en inglés, keep calm, I'm a Colombian guy. Siempre pongo algo colombiano y hago esto y lo otro y prendemos las velitas. El año pasado eso fue pasado por el periódico de la diócesis y hubo un reportaje, por ahí sale el video de YouTube, el reportaje que me hicieron de por qué en Colombia celebramos las velitas. Y yo celebré las velitas con la gente y otros colombianos traen empanadas y la gente trae torta y pasteles y dulces y hacemos la comilona después de misa y después de prender las velitas. O ahorita el 14 de septiembre, aquí en los Estados Unidos se celebra el Día de la Santa Cruz, diferente a Colombia que es el 3 de mayo, aquí es el 14 de septiembre. Yo pongo a toda esa gente y rezamos los mil Jesús en inglés. Y la gente le encantó la tradición de los mil Jesús, primeras que lo hacían en esta parroquia. Y le encantó. O sea, son cosas que uno trae, que salir y traer una tradición que es nuestra y hacer lo propio acá. Y rezamos, en vez de decir Jesús, 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 rezamos en inglés, Jesus, 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 y la gente le encantó. O sea, no sé. Y por ejemplo, como a la gente le encanta, pero la misma comunidad, ¿cómo percibe ese choque cultural religioso? O sea, ¿cuál es la apertura a ese choque cultural, a esas nuevas ideas? Yo no creo que choque cultural, a la gente le encanta. La gente le encanta tradiciones diferentes. La gente le encanta que uno traiga cosas distintas. Yo soy de los que les hablo en español, de los que en una homilía a veces digo que una otra frase en español. También tengo algunos que otro feligres hispano, entonces también como conexión con ellos, como para decirle, hey, yo no me he olvidado de ustedes, ¿cierto? Y yo sé, ya sé quiénes son los hispanos. Entonces, en el momento de la comunión, yo no le digo the body of Christ, no se lo digo en inglés, se lo digo en español, el cuerpo de Cristo. Entonces, para acercarme a ellos. Y una vez al mes tenemos misa en español. La gente le encantó que tuviéramos misa en español acá, así sea una vez al mes. Porque es una manera de traerle a ellos cosas. Así como celebramos otras tradiciones, como celebramos el día de... ellos hacen algo que se llama la mesa de San José, St. Joseph's Table, que lo hacen el 1 de mayo, que es el día de San José obrero. Y lo que se hace es la gente o sea, ponen comida en una mesa, es una tradición italiana, y bendecimos la comida y los alimentos y luego a comer. Es que todo el mundo se reúne a comer en la mesa. Eso es como el punto inicial, porque Sí. mira que tú también dices que el tema de la noche de las velitas, de ese camino que uno hace para la Virgen, pues está permeada por la natilla, que no saben qué va a hacer, pero ellos revuelven. Bueno, si la natilla no es que le guste mucho, le gusta más que todo el buñuelo. Eso sí le encantan los buñuelos. No les gusta la natilla. Pues la comen, pero como que, ¿y esto qué es? Y sobre todo porque hay una idea que piensa que nosotros, todos los hispanos, nos gusta la comida picante, tío. No es que yo no soy mexicano, yo soy colombiano. Y Y la la comida natilla colombiana es picante. y no, y es deliciosa. Pues Es delicioso, sí. eso Oye, les gusta, como... pero al comienzo como, ¿qué es esto? ¿Y qué lleva esto?
pero es muy lindo ese, por ejemplo, también estás hablando de que hay cosas que vos también has acogido en tu vida, por ejemplo, Ujú. el Día de Acción de Gracias, que también lo hacen en comunidad, van a la iglesia, dan acción de gracias a todas las personas en el momento de la Eucaristía. Entonces, yo creo que no es solamente el dar, sino también el recibir, porque cuando uno puede como compartir su cultura, pues también está recibiendo la cultura de otros. Y pues a mí siempre me ha parecido muy bonito porque nos seguimos mutuamente en redes sociales y tú nos cuentas como lo que pasa Sí, en tu comunidad. Me parece muy lindo ese compartir de ideas, de situaciones, porque al final del día eso genera una esperanza, eso genera una comunidad, eso genera una familia parroquial. exacto, exacto. Y esa es mi idea, yo le aprendí mucho al padre Gabriel Botero cuando fue párroco de San Javier. Y aunque yo no estoy imitando porque no se puede imitar, porque son contextos totalmente diferentes, y se lo dije a él, estando algunas, no, en enero pasado, el año anterior que estuve en Medellín, que hablé con Padre Gabriel, decía, hay muchas cosas que yo aprendí cuando él era párroco de San Javier y yo vivía allá, y es ese sentido de familia. Sí, yo recuerdo que el Padre Gabriel tenía un dicho para la parroquia que era la parroquia que soñamos, la parroquia que construimos. Entonces yo me adopté eso y le cambié un poquito la frase, con permiso del padre Gabriel, porque él sabe, y yo en vez de eso lo puse, the parish that we dream is the parish that help to build, que en español significaría como la parroquia que yo sueño, que soñamos, es la parroquia que yo ayudo a construir, para darle un sentido más de pertenencia al asunto. Entonces, y la gente se ha apropiado de eso. Sí, aquí la diócesis hace una campaña, por ejemplo, de que cada parroquia da un cierto número de dinero para ayudar a los diferentes ministerios de la diócesis, para ayudar a vocaciones. Bueno, pues si yo soy sacerdote es por eso, porque la diócesis pagó mis estudios, mis transportes a los Estados Unidos, o sea, pagó todo. Entonces, cada parroquia colabora con él. Entonces, mi parroquia, por ejemplo, toca dar este año $196,000, que es lo que nos tocaba en la parroquia. Pero, o sea, no la parroquia, sino los feligreses. Y obviamente si no alcanzamos la meta, pues la parroquia ya en sí está lo que queda faltando. Empezamos la campaña hace un mes y ya tenemos 50% de ese dinero recogido. Y Súper. tenemos plazo hasta el 31 de mayo. Y yo le dije a ellos, el reto es de que terminemos esto en diciembre, antes de Navidad. Entonces yo personalmente creo, y es porque yo he insistido mucho de que somos una familia. Yo soy de los que empiezo la misa y digo, buenos días mi familia, ¿cómo están? Good morning my family, how are you? Entonces la gente le gusta eso, sentir familia. Ahora el día de San Francisco, así es 4 de octubre, tuvimos la bendición de las mascotas, me fui de mascotas, mascotas, saludando a cada mascota, los toquelos, todo eso le gusta a la gente. Entonces yo le digo, es que las mascotas también son miembros de nuestra familia, de nuestra parroquia, tráigalas, le damos la bendición y la gente es así. Entonces, la gente le gusta ese tipo de cosas, pero es porque yo todo eso lo aprendí siempre en Colombia y lo aprendí en Medellín. Entonces, digo, no porque yo esté haciendo una misa en inglés, yo la voy a hacer como un americano o como un estadounidense. Yo hago mi misa latina en inglés y yo hago las cosas mías, pues, como sea, pero en inglés. Eh, A mí me encanta porque hablar con George es como, para los que nos conocen, sabe que nosotros nos hemos sentado a hablar Ahora dos sí, horas, dos ahora, horas y nos ponemos al día y hay días en donde nosotros decimos, hoy se nos fue el tiempo y no nos dimos ni cuenta. Y así es es. como bonito porque nos puedes como llenar y llenar de esa vibra tan bacana que es quebrar, digámoslo así, esa casa, esa comodidad y decir, mira que es que acá también puede existir una comodidad en el Señor que rompe los esquemas del idioma, de mi cultura, de todo, y aún así no importa porque aquí está el Señor, porque la comodidad me la está dando es Él, no unas barreras que muchas veces nosotros nos podemos montar. Por ejemplo, ¿vos qué le dirías a una persona que está con esa inquietud de ser misionero, de que quiere llevar ese mensaje de esperanza a otras personas? ¿Vos qué le podrías decir a ellos? Todos somos misioneros, es lo primero. O sea, es hacer un discernimiento, pero todos somos misioneros, porque es que
esa misión que he hecho la misión de la Iglesia Católica, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo capítulo 28. Vaya por todo el mundo, predique el Evangelio, enseñe lo que les he enseñado y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una misión de toda la Iglesia, es una misión no únicamente de los sacerdotes, de los obispos, del Papa, de los religiosos o religiosas o de los diáconos, sino que es de todos nosotros. Y el salir, vaya por todo el mundo, pero es que todo el mundo no es únicamente la África, es que todo el mundo piensa eso, que es que hay que ser misioneros en el África, hay que ser misioneros en el Amazonas, hay que ser misioneros en la India, hay que ser misioneros en los Estados Unidos. No, yo puedo ser misionero en mi propia casa. ¿Cuántos miembros de mi familia no van a misa? ¿Cuántos miembros de mi familia no rezan el rosario? ¿Cuántos miembros de mi familia no leen la Biblia? La tienen empolvada en la sala. En el Oye, Salmo está en el 23. Salmo, ¿cuál es que normalmente 23 se o el el 91. Salmo 23. El Salmo 23 o el Salmo 91. Entonces, hay que ser misioneros, hay que ser agentes de misión. O sea, no es únicamente el salir, porque es que el salir, el problema es que la concepción de salir, el salir no es el salir territorialmente, ¿sí? Salgo a otro país, salgo a otra comunidad, no, es salir de esa estructura de la iglesia, del templo parroquial, salir del templo parroquial a las calles, salir del templo parroquial a mis casas, a mi oficina, a mi escuela, a mi universidad, a mi lugar de trabajo, es salir y evangelizar. ¿Y cómo se evangeliza? Dando un testimonio de vida. Ahora, si el Señor me está llamando realmente a salir físicamente a ir a otra comunidad, es pedir primero Espíritu Santo. Eso es muy importante, porque la vida, salir del país, salir de esa comunidad no es tan fácil. Así no venga un país como los Estados Unidos, no es tan fácil porque aquí también hay problemas, porque aquí también hay situaciones conflictivas, aquí también hay gente con necesidades. A mí me llega la gente también con problemas, que no tienen mercado, que no tienen comida, que no tienen dónde dormir. Gente que he encontrado en el parquero de la parroquia y a medianoche me toca decir, lo siento, no te puedo tener aquí, tienes que salir. Y ellos no tienen lugar donde ir a dormir. Estaba yo en una parroquia, está terminando misa de 5:20 de la tarde, estaba afuera nevando, ese frío, un indigente entró a la iglesia y me tocó decirle con dolor en el alma, no te puedo tener aquí, tienes que salir de la iglesia. Entonces hay necesidad, entonces uno saber a quién llama, a qué institución puedo yo llevar a esta persona, cómo vamos. Entonces hay lugares que uno los puede llevar a ellos, que les dan comida, les dan sopa caliente, les dan un lugar donde dormir, porque es que hay mucha necesidad. La gente piensa que todos los Estados Unidos son ricos. Sí, no, aquí hay necesidades igual. Y lo que la gente a veces no entiende es, especialmente los que vienen a vivir acá y luego van a pasear en Colombia, es que son millonarios porque, claro, el dólar en Colombia rinde, en Latinoamérica rinde, pero es que la gente aquí gana en dólares, pero se gasta en dólares. Y la situación política y económica de este país no es tan fácil como no lo es en Colombia, como no lo es en México, como no lo es en otros países, la misma situación. Entonces hacer ese discernimiento de si yo realmente puedo salir y a qué puedo renunciar. Yo me acuerdo el padre Fernando Bernal, que en paz descanse, que muchos en la arquidiócesis de Medellín lo recordarán y muchos sacerdotes fueron estudiantes del gran maestro Fernando Bernal. Él me decía, porque él fue el que me ayudó a venir a los Estados Unidos, fue formador cuando estuvo en el seminario de Medellín, en el seminario conciliar, y él decía, me decía, Jorge, usted no lo puede tener todo, porque yo recién llegaba aquí y yo decía, muy bueno estar aquí, pero también extraño mi familia, pero también extraño a mis hermanos, pero también extraño mi parroquia. Pero me decía, no lo puedes tener todo. Y la situación es diferente. La Navidad, por ejemplo, aquí es frío, aquí no hay alumbrados, aquí no hay parrandas, aquí no hay fiesta, aquí no hay rumba. Afuera nieve, nieve, nieve. Esa es la Navidad. Entonces, es saber a qué estoy dispuesto yo a renunciar para entregárselo a Dios. Sí, un cumpleaños, muchas veces nadie le dice a uno feliz cumpleaños. Otras veces sí, dependiendo con quién esté uno. Yo estaba en una parroquia antes de venir para acá, mi antigua parroquia, estaba en medio del campo, no había nada. Había solo dos gallinas, que yo que eran tres gallinas suicidas que siempre que andaba se me retiraban del carro. Y no sé por qué. Pero no había nada. Pero aún así, el salir y estar con la comunidad, o sea, solo lo llena uno. Pero saber cómo voy a enfrentarme a esa realidad, porque es una realidad difícil, no tan difícil como lo puede ser en el África, como lo puede ser en la selva, como lo puede ser en el Asia, como lo puede ser en otros países, pero igualmente En otros países que cada ni uno siquiera tiene su son reto.
ni siquiera son católicos y ser católico es sinónimo, por ejemplo, de pena de muerte, por ejemplo, Sí, los sí. detalles. Tengo amigos sacerdotes en España, por ejemplo, donde no pueden usar el cuello clerical porque ya los tachan o sea, de ladrones, de homosexuales, de pedófilos, de quién sabe qué otro tipo de cosas, donde casi que ser sacerdote cura es pecado Por o es una Dios. maldición. Y es difícil. Aquí por lo menos todavía sacerdotes podemos usar el cuello clerical. Y de hecho nuestro obispo no lo exige. No es opcional, pero orgullo. Exacto, es llevarlo con orgullo y había, pues, me acordaste de algo y es, tengo un amigo sacerdote que hace poco fue a Francia y él me hablaba de que en una de las paredes estaban escritos los nombres de los misioneros de esa comunidad, pero Ujú, entonces que habían fallecido, habían muerto por el Evangelio. Y ujú. algo que él me dijo fue, y empieza uno a ver año 2000, 2010, 2020 y ver que todavía hay personas que están de misión, que están falleciendo y muriendo por el Evangelio, es una cosa que a uno le arruga un poquito el corazón, pero también le muestra a uno como todavía nos falta. Tenemos que seguir saliendo, caminando más, presentando más al Señor, diciendo que Dios es amor, porque realmente esa es nuestra enseñanza y es lo que siempre queremos hablar, porque eso es lo que nos enseñan las escrituras, lo que nos enseñó Jesús con sus acciones, con todo ese proceder que hay detrás. Entonces es muy Exacto. lindo. Me acordé de ese instante. George, este tema Dime. da para 2 horas de conversación, ¿cierto? Pero pues claramente no nos da. Pero sí quiero que nos cuentes como una aplicación o nos recomiendes un libro, un texto, donde nosotros podamos como seguir ahondando y profundizando de este tema tan importante que es la misión. Para mí siempre el mejor texto es la Biblia, las Sagradas Escrituras. O sea, pero si me pones a decir un texto más... no, la Biblia siempre es actual, no puedo decir que más actual porque la Biblia siempre es actual que la palabra de Dios, obviamente. Pero de algún autor específico, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, que es el que está haciendo referencia al día de las periferias. Ese texto es maravilloso porque el Papa nos invita y dice, es que el Evangelio hay que gozárselo. O sea, así en términos paisas, hay que gozarse el Evangelio, hay que amar esto y hay que sonreír. Y no, hay gente que no sonríe en la iglesia. El hecho, por ejemplo, siempre trato de sonreír cuando imparto la Sagrada Comunión. Y usted sonríe a alguien que viene serio y la persona cambia de actitud y también sonríe. Total, o sea, si yo no disfruto lo que estoy haciendo, si yo no me apasiono de mi vocación, no únicamente como sacerdote, como cristiano, como seguidor de Cristo, porque en ese sentido no hay laicos y no hay curas. Todos somos iguales entre los ojos de Dios y todos somos discípulos de Cristo. Otra cosa es el rol y otra cosa es ya una vocación más específica, pero todos nosotros somos discípulos de Cristo. Si yo no me lo gozo, si yo no sonrío, si me, yo no disfruto lo que estoy haciendo, ¿para qué? Como dice el cuento, no hay ¿cómo es? Santos tristes, no hay tristes, ¿cómo se llama ya estoy como el Chapulín Colorado. No hay, ¿cómo es? No hay santos tristes, sino tristes santos, o es el Exacto. contrario. La idea es esa, ya me olvidó. Pero ese es el dicho, es decir, hay que sonreír. A mí la gente me dice, padre, usted siempre sonríe. Yo, claro, uno amargado en la iglesia, que soy cura. Imposible. Pues no, hay que gozárselo, hay que reír, hay que sonreír. Y obviamente uno es humano y obviamente uno tiene momentos que le da duro y hay momentos que uno está triste y hay momentos que uno también le da ira, es que uno es humano. Pero a pesar de todo eso, uno sabe que Cristo está con uno y le está dando la fuerza necesaria para seguir adelante. Entonces Entonces, hay que gozarse del Evangelio, el gozo del Evangelio, Evangelii Gaudium. Y como dice, creo que es del tercer domingo de Adviento, hermano,
regocijen en el Señor, es que me lo dice en inglés, regocijen en el Señor, se lo repito de nuevo, regocíjense, o alegres en el Señor, lo repito, alégrense. Rejoice, I say again, rejoice, lo sé en inglés, no es en español, rejoice, alegres, porque incluso rejoice es más que yo, es no únicamente alegrarse, es regocijarse, es que le salga uno por los poros. Que no les salga la alegría. Que le haga la vida por los poros. Yo a veces hablo con seminaristas y me cuentan todos los problemas y digo, pero alégrese, demuestra que Dios lo está llamando para ser cura. Y si no, evalúe su vocación y mire entonces para dónde va a ir. Yo a veces interpelo más de un seminarista y tengo más de un amigo seminarista ya en la arquidiócesis de Medellín y también en otras diócesis en Venezuela y en México. Tengo algunos amigos seminaristas y obviamente los de la diócesis. Hay que alegrarse, si no, entonces ¿para qué? Yo para amargarme la vida en un seminario, para amargarme la vida en una parroquia, para integrarse. No, no vale la pena. No es un buen ejemplo porque Jesús nos quiere felices, nos quiere libres, nos quiere un montón de cosas todas positivas y sería como, no. Eso y los regalos que le dan a uno. Este año yo tuve el regalo de ir a Medjugorje con unos feligreses, allá estamos en peregrinación. Esos son regalos que Dios le da a uno. Hace un par de años estuve en México, son regalos que Dios le da a uno. El renovar su fe. Ayer estuve con el personal de mi parroquia en un retiro espiritual. Y el solo hecho de cambiar de ambiente y cambiar de parroquia y que otro padre venga y nos dé una charla, eso lo llena a uno. Hay que alegrarse en ese tipo de cosas. Total. Los invito a quedarme en misa. Nosotros transmitimos la misa siempre en inglés en la parroquia. Entre la pena de la parroquia hay una parte que dice Watch Holy Trinity Live. Usted da clic ahí, te va a llevar a Vimeo y puede ver las misas. Llama viva.